Hola, en esta oportunidad le vamos a presentar una de las temáticas transversales que en nuestro taller venimos trabajando ya hace algunos años, que tiene que ver con un cambio de paradigma en el pensar, concebir y hacer arquitectura, como lo es el diseño universal o también llamado diseño centrado en las personas. Lo denominamos temática transversal porque más allá del tema que desarrollemos en cada ciclo lectivo, como en este caso co-living, en el marco del tema general espacios culturales contemporáneos, se introduce como una nueva mirada que proponemos en su proceso de formación. Lo organizamos en dos momentos. En esta primera parte, primer momento, abordaremos una introducción conceptual y en el segundo cuatrimestre nos abocaremos a aspectos más específicos del diseño. Para iniciar este recorrido, acompáñenme a mirar este video. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual, and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué sintieron? ¿Se sintieron identificados tal vez? ¿Se sorprendieron? Bueno, quizá algunos ya lo conocen, pero sin duda son de esas escenas que uno siempre tiene alguna enseñanza o mensaje que rescatar. Bueno, la idea es que podamos movernos de ese rol, de esa mirada que tenemos sobre lo que nos rodea, sobre las otras personas, sobre los estereotipos y prejuicios, sobre las posibilidades que nos presenta el entorno, como por ejemplo la de ejercer nuestros derechos, y ante esto de hacerlo con autonomía. En fin, las posibilidades que los nuevos escenarios nos presentan. Estos nuevos escenarios
que ya los comenzamos a visualizar en la clase anterior con Mario y Juanpi, y hoy la quiero retomar pensando en el contexto actual en tiempos de pandemia. Nos acerca y a la vez nos exige a una alta dependencia de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación, como modo de supervivencia. Hoy en el mundo entero no concebimos la vida sin redes, sin conectividad, sin servicios mediados por interfaces tecnológicas. La pregunta ahora es la siguiente: ¿tiene fecha de vencimiento la cuarentena? ¿O se presentará como un nuevo modo de habitar? La verdad, creo que nadie tiene grandes certezas. Se están haciendo innumerables esfuerzos desde la ciencia, la tecnología, la política, pero sobre todo desde la gente. Sin duda, este es un nuevo escenario que requiere un cambio de paradigma, un cambio de miradas, de valores, de prioridades, de enfoques. Por ello, para la presentación de este tema del diseño universal, adherimos al enfoque en el que el cambio de paradigma se explicita en el paso de un modelo de perfección a un modelo social. Es decir, una mirada que atienda y entienda a las personas desde la diversidad. La diversidad es entendida como variedad de ser, variedad de la especie, de formas, apariencias, habilidades, tamaños, tallas, colores de piel, lenguajes, etnias diferentes, y donde las personas con discapacidad y en situación de discapacidad y la población de adultos mayores representan el sector más vulnerable y de mayor representación en cantidad, algo así como el 15% de la población mundial. Para ello es necesario superar las barreras que imponen los estereotipos y prejuicios dadas por la percepción o imagen que se comparte y aceptan en un grupo social determinado. La imagen del modelo de perfección de la era del Renacimiento, representado por la imagen vitruviana del cuerpo humano, el cual representaba la perfección basada en dimensiones y proporciones, contrasta con la imagen de la derecha, la imagen donde podemos apreciar a una persona en la actualidad en una competencia de natación. Si fuera por los prejuicios, diríamos que vemos una persona discapacitada o sin alguno de sus miembros. Pero si nos liberamos de los prejuicios y estereotipos, simplemente podemos observar que es una persona haciendo deportes. Es decir, vemos a una persona ejerciendo sus derechos. En este caso, desarrollar un deporte, como podría ser ejerciendo sus derechos a la educación, a la recreación, al trabajo, acá como el colega que está en una obra, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y lo importante, de una forma autónoma, lo cual dignifica a las personas y posibilita su desarrollo como sujeto de derecho. Sin duda, estos prejuicios representan barreras y ellas se transforman en situaciones de exclusión o discriminación. En la placa que vemos se citan algunos factores de exclusión y no exclusión o inclusión, como para ejemplificar. En la columna de la izquierda vemos términos como discapacidad, discriminación, ignorancia, pobreza, misoginia, violencia, racismo. Mientras que entre los factores de no exclusión vemos términos como capacidad, otredad, género, convivencia, capital social, interculturalidad, equidad.
Ahora bien, ¿por qué es necesario este cambio? Este cambio es necesario porque es el camino para abordar y superar las barreras y entender la diversidad. En la placa puede verse la evolución conceptual que hubo en este campo. Hace algunas décadas se representaba a la discapacidad con una persona en silla de ruedas, siendo ayudada por otro que la empujaba o la asistía. Luego pasamos a la persona sola, a la representación de la discapacidad de una persona sola. Esto ya representa cierta autonomía. Luego esa misma persona sola, pero en movimiento. Y ahí ya implica actividad, una persona en actividad. Y luego el icono actual que refiere y resume la persona autónoma, diversa, en actividad, es decir, y en resumen, ejerciendo sus derechos. Pasamos ahora al bloque conceptual, en el que desarrollaremos algunos conceptos claves en la accesibilidad y el diseño universal. A modo de guía se presentan algunos interrogantes, desde qué es el diseño universal a cuándo aplicarlo, para quiénes, en qué situaciones, dónde, qué debo tener en cuenta. Bueno, para empezar, partimos recordando el concepto de diseño de Alfonso Corona Martínez, quien lo define como la invención de un objeto por medio del otro que lo antecede en el tiempo. Decimos también que es un proceso de toma de decisiones, para lo cual se apoya fuertemente en la interrelación de aspectos y datos en un proceso analítico que lo sustenta. Y además decimos que el diseño aborda múltiples campos, entre ellos la arquitectura, que es el campo en el que nos movemos, pero para hablar de diseño universal nos referimos al diseño en su sentido más amplio y que refiere al diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible y sin adaptación ni diseño especializado. Si tuviéramos que definirlo, también podríamos decir que es una estrategia que tiene como objetivo diseñar productos y servicios que pueden ser utilizados por el mayor número posible de personas, considerando que existe una amplia variedad de habilidades humanas y no una habilidad media, sin necesidad de llevar a cabo una adaptación o diseño especializado, y además simplificando la vida de todas las personas con independencia de su edad, talla o capacidad. Pero además de este concepto se define a partir de 7 principios. Estos 7 principios dan alguna clave de cómo debe ser el diseño universal. Vamos a enunciarlo a continuación. En primer lugar, el uso equiparable. El uso equiparable tiene las siguientes características. Es útil y comercializable para personas con diversas capacidades. Dispone del mismo significado de uso para todos los usuarios. Idéntico siempre que sea posible y equivalente cuando no lo sea. No provoca segregación o estigmatización a ningún tipo de usuarios. La provisión de privacidad y seguridad debería ser igual para todos los usuarios. El diseño es atractivo para todos. Segundo, uso flexible. El diseño se adapta a un amplio rango de preferencias individuales y capacidades. Permite escoger el modo de uso. El acceso y uso se adapta a la mano derecha o izquierda.
se adapta a la precisión de los usuarios y se adapta al ritmo de los usuarios. Tercero, simple e intuitivo. Es fácil de entender independientemente de la experiencia, capacidad de concentración, nivel cultural o conocimiento. Elimina la complejidad innecesaria, cumple las expectativas y la intuición del usuario. Se adapta a un amplio rango de habilidades culturales y del lenguaje. Y la información está ordenada según su importancia. Además, genera avisos e información útil durante y al finalizar la tarea. Cuarto, información perceptiva. Transmite la información necesaria de forma eficaz para el usuario, independientemente de las condiciones ambientales o de sus capacidades sensoriales. Utiliza diferentes modos, pueden ser táctil, sonoro, escrito, pictográfico, para presentar la información esencial. Existe suficiente contraste entre la información esencial y el entorno. Permite la compatibilidad entre los diferentes dispositivos y adaptaciones utilizadas por las personas con problemas sensoriales. Quinto, con tolerancia al error. Minimiza el peligro y las consecuencias negativas producidas por acciones accidentales o no intencionadas. Ordena y distribuye los elementos de modo que minimiza el riesgo y los errores. Los elementos más usados se disponen de forma accesible y los elementos peligrosos son eliminados o aislados o protegidos. Facilita avisos de peligro o error. Facilita elementos de seguridad ante fallos. Disuade de la relación de acciones inconscientes en tareas que requieren atención. Sexto, que exija poco esfuerzo físico. El diseño debe ser usado en forma cómoda y eficiente con el mínimo esfuerzo. Debe permitir al usuario una posición natural del cuerpo. Minimiza las acciones repetitivas y los esfuerzos físicos continuados. Séptimo y último, tamaño y espacio para acceso y uso. Cuenta con el espacio apropiado para permitir el acercamiento, alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño del cuerpo del usuario, su movilidad o su postura. Facilita un amplio campo de visión de los elementos importantes para cualquier usuario, independientemente que se encuentre sentado o de pie. Permite el alcance de todos los componentes de forma cómoda, independientemente de la posición. Facilita el espacio adecuado para el uso de ayudas técnicas o de asistente personal. Ahora bien, ¿cuándo aplicar el diseño universal o diseño centrado en la persona? Esta pregunta viene a propósito de múltiples consultas que recibo tanto de alumnos como de algunos colegas que, como saben que no me especialicé en este tema, piensan que hay una sola respuesta para todo y que solo se trata de aplicar manuales. Entonces consultan sobre qué manual, qué página, qué sitio, dónde buscar la información específica. Entonces les digo que es muy importante que el diseño universal puede aparecer en muchas instancias, pero es fundamental que si voy a encarar un proyecto sea considerado desde el momento de concebir la idea original, como en todas las etapas del proyecto y por supuesto al llevarlo a la práctica en su ejecución. También es fundamental que se tenga en cuenta al momento de gestionarlo a lo largo de su vida útil y por supuesto si hay que hacer
modificaciones. ¿Para quiénes está destinado? Como ya lo mencionamos hoy, el diseño universal debe atender la diversidad y en este marco responder a las distintas demandas y exigencias de todo tipo de personas, entre las que se encuentran bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, etcétera, etcétera. Personas con discapacidad, en situación de discapacidad, personas accidentadas, que pueden ser de forma permanente o temporal, personas con diferentes tallas, embarazadas, solas o acompañadas, en grupo, etcétera, etcétera. ¿En qué situaciones? Bueno, en todo tipo de situaciones, trabajando, estudiando, recreándose, haciendo ocio, viajando, paseando, estando sano o enfermo. Todo esto con equidad y con igualdad. Dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a hombres y mujeres, pero ajustados a las especiales características o situaciones según su sexo, género, clase, etnia, edad, religión de los diferentes grupos, de tal manera que pueda garantizar el acceso. ¿Dónde aplicarlo? Para poder expresar dónde o en qué lugares se debería aplicar el diseño universal, desde nuestra disciplina tomamos siempre como base a la ciudad, por ser el espacio en el que los individuos adquieren la condición de ciudadanos. Esto es la condición de ser personas titulares de derechos políticos, sociales y culturales. Henri Lefebvre definía a la ciudad como la proyectación de la sociedad en el espacio. Esto implica que el hombre, como ser social y dentro y centro de la sociedad, se manifiesta y desarrolla sus actividades y su vida en la ciudad como marco de vida que hace posible el ejercicio de las libertades vinculadas a los derechos de los ciudadanos. Se construye ciudadanía al ejercer sus derechos como ciudadanos. La ciudad se presenta como el escenario que posibilita el desarrollo de las actividades humanas, desde las más simples a las más complejas. En este sentido y en oportunidad de este módulo, vamos a centrarnos en las actividades y manifestaciones que se dan en los espacios públicos, como elementos representativos de dichas interacciones sociales, dados que son espacios de interacción por naturaleza, donde el individuo se relaciona con los entornos y en relación con otros, en los que puede, por ejemplo, andar, transitar para desplazarse de un lugar a otro o simplemente pasear. También detenerse para descansar, pensar, estudiar, charlar, saludar, etcétera, etcétera. Es decir, hacer su vida. El espacio público, entonces, se presenta como el espacio dinamizador de las relaciones sociales, de las relaciones interpersonales y de las interacciones entre el hombre y su entorno. ¿Qué debería tener en cuenta? Uno de los principales conceptos que manejamos en el diseño universal es la accesibilidad, definida como un atributo o condición que tiene el entorno físico, los espacios, los objetos dispositivos, los servicios y sistemas en general, de ser usados por todas las personas, sobre todo por aquellas con discapacidad. Esto incluye edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo, y también, museos, parques, hoteles,
alojamientos, mobiliarios, herramientas, entre otros, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Enrique Rovira Veleta, un arquitecto y experto español en esta materia, postula que la accesibilidad es una necesidad para las personas con discapacidad y a la vez es una ventaja para todos los ciudadanos. La accesibilidad se debe dar en todo tipo de entornos, ya sea en el entorno físico como virtual, pero lo imprescindible es que la accesibilidad no sea entendida o resuelta en forma aislada, sino que se integre a otros elementos con criterios de continuidad, es decir, que forme parte de un sistema mayor. De esta forma se concebirá una cadena de accesibilidad. La Asociación Española de Normas, AENOR, ha definido la cadena de accesibilidad al conjunto de elementos que durante el proceso de interacción del usuario con el entorno permiten el desarrollo de las actividades previstas en él. Estos elementos obedecen a una finalidad, una meta, que es preciso tener en cuenta a la hora de evaluar o diseñar. En un conjunto articulado, cadena, para que la actividad llegue a su meta, las distintas etapas y sus conexiones han de ser accesibles. Se refiere a la capacidad de aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto, con independencia, facilidad y sin interrupciones. Bueno, alumnos, hasta acá llegamos a este primer bloque conceptual, en lo que me gustaría tener un momento de repaso o de síntesis, para lo cual rescaté algunos de los conceptos que estuvimos visualizando. En este recorrido vimos algunos conceptos en esta temática del diseño universal, como algunas nociones previas que aparecen allí, como diversidad, estereotipos y prejuicios, ejercicio de derechos y autonomía. Hemos partido de los nuevos escenarios que se presentan como nuevos desafíos en donde el diseño universal puede darnos interesantes respuestas. Y en este sentido hemos planteado algunos interrogantes sobre su implementación, cómo, cuándo implementarlo, para quiénes, en qué situaciones, en qué lugares. Y hemos finalizado con el concepto de accesibilidad e interacción, que supone la participación de un individuo con el entorno, definiendo así la necesidad de una cadena de accesibilidad. Espero que esta clase introductoria no sea solamente una clase que quede aquí como conceptos vertidos en una clase, sino que los invite a reflexionar sobre el rol que pueden tener ustedes en este campo. Y para ello le vamos a dejar en el aula virtual una actividad que los ayudará a relacionar todos estos conceptos con sus propias interpretaciones. Bueno, hasta aquí llegamos, les paso la bibliografía y nos estamos viendo. Muchas gracias, que esto continuará.